Buenas noches, tutor Juan. Mi nombre es José Adrigelio Cusba Acevedo. El motivo de la presente es para presentar la exposición sobre el tema comprender el concepto de sujeto histórico. Las ciudades, estado y globalización. Hay un concepto que me llamó mucho la atención, es este que dijo el expositor. Las ciudades se construyen o existen cuando hay una cultura sedentaria. Según lo escrito por el conferencista Boaventura de Souza Santos, las ciudades existen cuando hay riqueza para no trabajar en agricultura. El problema que viene de esto es el ocio y las decadencias. Hay un, hay un tema muy especial ahí que me llama la atención, y es que el expositor es muy claro y muy acertado, porque Sousa nos quiere decir que las ciudades se forman por haber dinero y la gente abandona lo rural, lo agropecuario, lo campesino, sus raíces, porque consigue un dinero y se va a una ciudad de hierro, de ladrillo, de cemento, de materiales que lo que hace es encerrarse en cubículos, en apartamentos pequeños, casas muy pequeñas, dejando sus casas grandes en el campo, por encontrar ese, ese renombre, popularismo, de que es lo que nos quieren hablar, de, y es ahí donde llega el ocio y las decadencias, donde la gente quiere tener más dinero a costillas de un trabajo, de un negocio, pero es más lo que gasta que lo que recibe, y se vuelve una sociedad de apariencia, que no compran algo porque lo necesitan, sino porque lo quieren tener por solo ser ellos una apariencia ante los demás que tuvieron ese computador, que tuvieron ese televisor. Ya lo decía usted en la pasada reunión, la conferencia que tuvimos ahí con los demás compañeros, donde decían que el televisor era un objeto que la gente quería tener en el día sin IVA solo por tenerlo. Ese es el ocio y las decadencias que habla nuestro autor. También vemos que el propósito de este trabajo es repensar la idea de reconocimiento de Ricoeur a través de dos propuestas teóricas fundamentales, la de Boaventura de Sousa de Santos y la de Chantal Mouflet. Del primero retoman algunos planeamientos de su obra, El Milenio Huérfano, en particular sus críticas al legado inconcluso y aparente de una modernidad monolítica de Mouflet, y del segundo, Wittgenstein, para explicar el problema de la democracia radical y el pluralismo agonístico. Vieron Santos y Mouflet dos caminos interesantes para afrontar el problema final, que toca Ricoeur al final de los caminos del reconocimiento. El reconocimiento mutuo, por lo tanto, el itinerario intenta pensar desde un nuevo lugar el reconocimiento del otro como alguien que siempre me acompaña. Es decir, que estamos dándole ese lugar a la persona que siempre nos acompaña, al que no queremos estar solos, al que queremos acompañar, estar con alguien y que alguien nos acompañe. Queremos compartir, eso es lo social, lo político, lo del día al día. Del fragmento El Milenio Huérfano de Boaventura Sousa de Santos, yo resalto algo que estuve investigando ahí, porque resulta tan difícil hoy construir teorías y ciencias sociales críticas cuando hay tanto que criticar.
cuando cada vez son más las situaciones que suscitan incomodidad, más aún indignación, y deberían llevar al inconformismo, cuando las grandes promesas de la libertad, la igualdad y la paz perpetua de la modernidad quedaron sin cumplir, y cuando la realización de algunas promesas como la de dominar la naturaleza ha tenido consecuencias tan perversas para el planeta. Se puede formular un pensamiento posmoderno de oposición que recupere esas promesas y vaya más allá de la destrucción, de la deconstrucción, y del desencanto político de la posmodernidad dominante. ¿Cómo luchar contra la hegemónica, contrahegemónica? ¿Cómo contrarrestar la proliferación o mejor el crecimiento estructural de la exclusión en el tercer mundo y en el cuarto mundo que puede desembocar en un fascismo social? ¿Cómo abordar la tarea de reinventar el Estado, la democracia y la cultura política para responder a esta situación? ¿De qué lado estamos? Me gustaron mucho estas preguntas que me sacan. Yo estoy investigando el libro El Milenio Huérfano de Boaventura de Sousa Santos, donde nos pone a pensar mucho, a analizar, a comprender la globalización y cómo hay exclusión en un tercer mundo y cómo se aborda una tarea de reinventar el Estado, la democracia y la cultura política para estar de acuerdo o en contra. Porque la política es eso, estar de acuerdo o estar en contra. Porque debería ser todo hacia el mismo lugar, pero no, desafortunadamente la política convierte mucho a las personas en otras situaciones, en otras personas, que o te vuelves opositor o te unes al bando, porque no hay una democracia, porque no hay una aceptación de hacer las cosas bien, de buscar el bien común, sino muchos de los políticos solo buscan su bienestar, pero no buscan un bien común. La obra de Boaventura de Sousa Santos es transgresora en todos los campos de investigación y en los que trabaja. Habría que destacar al menos 3 niveles de su transgresión. Esto fue otra cosa que me llamó mucho la atención. El de las fronteras entre disciplinas académicas, ya que circula con gran libertad en competencia por todas ellas, por la epistemología y el derecho, la literatura y la historia, la antropología y la psicología, la filosofía moral y la política, la sociología y la ciencia política. El de las fronteras geográficas y culturales, por su cosmopolitismo en el trabajo científico al establecer un diálogo multidireccional entre teorías y actores de todas las latitudes. El de tan celosamente respetada separación en el ámbito académico entre teoría y práctica. Al establecer una conexión intrínseca entre ambas, de Sousa se distancia por igual del modernismo arrogante y del posmodernismo entreguista y formula su alternativa como posmodernismo de oposición, cuya tesis es que los eternos problemas modernos no tienen solución en el horizonte de la modernidad, pero tampoco en el posmodernismo celebratorio. Estas son unas apartes de Sousa del libro que me llamó mucho la atención. De Chantal Mouffe, Democracia Radical. Según Mouffe, la democracia radical significa la raíz de la democracia. Laclau y Mouffe dicen que la democracia liberal y la democracia deliberativa, en sus intentos de construir consenso, oprimen diferentes opiniones, carreras, clases, géneros y puntos de vista. Para mí esto
de la democracia sería muy bueno si se aplicara en todos los ámbitos posibles. Chantal Moufley y el pluralismo agonístico. Las relaciones entre agonismo y antagonismo podrían ser pensadas como independientes, interdependientes y mutuamente constituidas. Una de las discusiones más productivas de sus trabajos es la comprensión de las relaciones entre antagonismo y agonismo, donde analiza el agonismo como una forma específica de emergencia en los antagonismos en los límites de una comunidad política. Considera posible pensar en relaciones antagónicas más agonistas o menos agonísticas, como dos polos de un eje continuo, si esto completamente de acuerdo. Por ejemplo, yo, yo voy a resumir un poco acá porque me queda muy poco tiempo, pero me llama mucho la atención la forma de pensar de estos dos, de esta señora Chantal Mouffe y de Boaventura de Sousa de Santos. Me llama mucho la atención la forma que nos llegan a tocar nuestro pensamiento de, de aceptar el concepto de sujeto histórico, de cómo analizarlo. Y me llamó mucho la atención esta: las ciudades se construyen o existen cuando hay una cultura sedentaria. Sí, definitivamente las ciudades se están construyendo por tanta gente que se está yendo del campo, está llegando a la ciudad y se está volviendo un igual a nosotros. Trabaja, dedicas tiempo, muy poco tiempo a tu familia, ya no vuelves al campo, muy poco vas al campo. Y muy acertado todo esto. Y agradezco, profe, por la oportunidad de explicarme, de aprender de este. Me gustó mucho, me llamó la atención. Dediqué un tiempo a leerlo, poco difícil, pero chévere. Me gustó mucho y gracias.